Muy buenas tardes, noches, estimados alumnos, estimadas alumnas. Gusto saludarles. Le informo que la clase está siendo grabada y queda disponible en el portal Team. Buenas tardes, Benjamín. Modalidad de trabajo del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar los ejercicios, el ejercicio que les dejé planteado en la clase pasada y además también la última parte vamos a revisar ya tengo revisadas sus pruebas y les voy a entregar sus notas previa a la interrogación correspondiente a los alumnos que están obviamente presentes. Los alumnos que no están presentes obviamente pierden el derecho ¿cómo se llama?, de la interrogación de la prueba. Y en ese ítem quedan con 0 puntos. Bien, iniciamos la clase. Para eso cargamos el PyCharm. Ya voy a compartir pantalla un segundito. Voy a abrir ese archivo. Voy a abrir también el archivo de el que estuvimos trabajando. Entonces, Open, ustedes son la sección C2 de Ingeniería en Informática. C2, Ingeniería Vespertina. Ahí estamos y abrimos el PyCharm. Ya paso a compartir pantalla. Ya. Entonces, close y vamos a hacer lo siguiente. ¿En qué consistía este ejercicio? Este ejercicio consistía en hacer un menú. Con esto es trabajarlo con un menú. Entonces voy a tomar el mismo paquete que está aquí, pero lo voy a trabajar con menú. Entonces voy a copiar este menú que está acá. Voy a ir aquí, voy a crear un paquete nuevo. Un paquete nuevo, se va a llamar ejemplos 12. Ejemplos 12, guión bajo, ejercicio tipo EVA 2, pero este va a ser con menú. Es el mismo ejercicio, pero en este caso lo voy a trabajar con menú. Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a copiar estas clases que están acá, las mismas clases que están aquí, estas, que ya están, ya las trabajamos. ¿Cómo se hacen eso? Tú las pinchas, presionas control y las pinchas y con eso quedan marcadas todas. Sin soltar control te quedan marcados al tiro, o también con el shift o el mayúscula y la flecha hacia abajo también te quedan marcadas. Copiamos y la pegamos aquí, botón derecho, y le hacemos un paste. Y le hacemos un OK. Copié todas las clases aquí, por lo tanto quedan disponibles. El único detalle aquí, el único detalle importante aquí que tienen que salvar, que aquí en el main tienen que cambiar el paquete de acceso. Entonces aquí vamos a cambiar ese paquete. El paquete sería así, ejemplo 12. Ejemplo 12, ese sería el paquete nuevo. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en todas las demás opciones. Ahí. 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 Y queda el paquete nuevo como corresponde, establecido para efectos. Ya queda lo mismo, exactamente lo mismo para todos estos efectos. Entonces vamos a hacer algunos cambios aquí. Vamos a dejar la misma lista de clientes. Vamos a hacer que, ¿cómo se llama? Que cree 3 objetos. Entonces aquí nosotros vamos a insertar el menú. Tenemos exactamente lo mismo, insertamos el menú aquí. Entonces para insertar el menú vamos a colgarnos del menú que ya habíamos hecho aquí, en este main. Aquí en este main vamos a copiar lo mismo, lo que está aquí. Vamos a copiar todo esto que está aquí, que es el main. Que estaba ya en el package ejemplo 04, ese main lo vamos a copiar y lo vamos a reutilizar. Y lo vamos a pegar aquí, control V. Voy a cerrar ahí y queda copiado. Y vamos a ir haciendo los aspectos correspondientes que están aquí. Vamos a borrar esta opción. Chao. Esta va a quedar de tarea, la opción 1, tarea. Esta es tarea. Esta es agregar. La opción 2 la vamos a implementar. Ahí está. La opción 3 también. 3 también. Y la última opción es proceso finalizado. Tenemos el menú correspondiente donde estamos agregando 3 objetos iniciales, 3 objetos de tipo cliente. Ya. Antes de iniciar esto,
tenerle en claro al tiro algo a todos ustedes que están aquí en este momento conectados y los que se vuelvan a conectar después. Aquí hay un aspecto importante que necesito que manejen aquí. Muy importante. Yo tengo en la clase cliente, les recuerdo que yo tengo una lista de clientes, donde tengo objetos de tipo cliente. Y la pregunta que nace, ¿qué es el objeto tipo cliente? ¿De qué tipo es? De tipo cliente, pero que tiene una estructura de acuerdo al modelo de clase que nosotros hicimos. Nosotros en la clase cliente, tenemos, ¿qué tenemos en la clase cliente? Tenemos un root, tenemos un nombre, tenemos un fono, tenemos un tipo fono y tenemos un atributo de tipo vehículo. Vehículo. Un atributo de tipo vehículo. Pero el atributo de tipo vehículo, está en la clase vehículo. Y el vehículo, ¿qué tiene? Tiene una placa patente, tiene una marca, un año, era marca, placa patente, marca, año, ¿y qué más tenía? Una mantención, ¿o no? Me parece que nada más. Sí, eso. Una mantención, exacto. Después teníamos la mantención, que tenía, ¿qué cosa? Tenía un detalle de la mantención y tenía un atributo de tipo fecha. Y por último, la fecha, que simplemente tenía un día, un mes y un año. ACNO, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, teníamos este objeto con esta estructura. La clase, perdón, cliente tiene esta estructura. Tenemos el vehículo con esta estructura de datos que están ahí. Ahí está. Vamos a poner aquí un poquito más acá. Ahí está, estructura de datos. Ahí está. ¿Alguien se le abrió el micrófono? Honest. Tenemos esto. Y por último, tenemos esto. Claramente que si yo guardo objetos de tipo cliente, a su vez tengo un modelo de datos porque aquí hay una correlación. Con vehículo yo me comunico, con vehículo con vehículo de cliente me comunico con vehículo, con mantención. En vehículo me comunico con la clase mantención y con fecha en mantención me comunico con la clase fecha. Por tanto, si yo guardo objetos de este estilo, tengo esta estructura dentro de mi lista. Tengo esa estructura. Con los objetos que yo guardo, puedo acceder a los datos que están aquí. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Se entiende esa estructura? Profe, si se entiende. O sea, vendría siendo como una especie de composición. Sí, una estructura de composición. Claro, pues desaparece una, desaparece la clase cliente, desaparecen todas las demás clases, efectivamente. Efectivamente. Más, diría agregación, ¿ah? Diría agregación. Que la dependencia normalmente es una... A ver, no, es composición, tienes toda razón, porque la clase puede seguir existiendo sin necesidad de la otra. Tienes toda razón del mundo, efectivamente. Sí, tienes razón. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Los demás lo entienden? Sí, profe, se entiende. José, Patricio, sí. Bueno, buenas noches, Javiera. Jorge, ¿algún comentario? No, profe, no. Ya. Es que me toco el micrófono para alejarlo un poco para que no se me escuche cuando carrasca un poco con la garganta. Ah, ya, perfecto. Ya. No, pues si estás con el silencio no hay problema en todo caso, ¿eh? Pero bueno. Ya. Tenemos listo eso. Entonces vamos a crear el menú. Pero fíjense que ya tengo esta estructura que nosotros la hicimos en la clase pasada. Pero también en la clase pasada yo les hice un comentario. ¿Se recuerdan que teníamos esa estructura para buscar un cliente? Teníamos esta estructura para buscar un cliente
y teníamos esta estructura para buscar un cliente. Teníamos 3 estructuras. ¿Qué les dije yo cuando tenía duplicidad de código? ¿Qué es lo que me dice las buenas prácticas del área informática? Cuando tú tienes duplicidad de código, ¿qué te dice? ¿Qué deberías hacer? Que había que hacer un método para acortar esas líneas. Debería ser una función. Entonces nosotros podríamos hacer una función. La diferencia de este ejercicio que ya no lo vamos a hacer con el root, lo vamos a buscar con la PPU, por si acaso. Por tanto, perfectamente yo aquí, como la lista de clientes está definida dentro del main, significa que lista de clientes pasa a ser un archivo, una lista pública dentro del método. Entonces, perfectamente yo podría crear una función llamada aquí def buscar cliente por PPU, por la placa patente. Y vamos a recibir una PPU. Perfecto, voy a buscar una PPU. Hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. For, le voy a poner CLI si gustan, in lista de cliente. Pregunta, ¿qué es CLI? ¿Qué es CLI, chiquillos? ¿Qué es CLI? La lista de clientes, profe. O el No, objeto de lista de clientes. ya tiene un nombre La previo. instancia. La instancia. Sí, es una instancia, efectivamente es una instancia, pero tiene un nombre primero. Cuando en un ciclo for siempre, cuando tú haces un... Esto se llama un for de objetos, se llama eso. Sí, perdón. Sí, Es el iterable. Iterable. No se olviden que es el iterable. Con el atributo CLI, es mi iterable con el cual voy a recorrer la lista cliente, pero la lista de cliente tiene objetos de tipo cliente. Por lo tanto, CLI pasa a ser también un objeto de tipo cliente. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Sí? ¿No? Jorge me dice que sí. ¿Los demás? Patricio, José, los dos José, Javiera. No caché. Perdón. No lo entendiste. Te repito. CLI es mi iterable. Es el iterable con el cual voy a recorrer. Es el iterable del ciclo for con el cual voy a recorrer una lista, que en este caso es lista cliente. Pero la lista de cliente está almacenando objetos de tipo cliente. ¿Correcto, no? ¿Me sigues? Sí. Está almacenando objetos. Por lo tanto, CLI automáticamente también pasa a ser un objeto de tipo cliente. Por ese simple hecho. Ah, ok, ya. ¿Ya? Ya. Ojo, Bueno, para que no lo confundan con este CLI que está aquí, le voy a poner C mejor de aquí, ¿ya? C. O cliente con minúscula, ¿ya? Cliente completo con minúscula. Cliente, no, le voy a poner C mejor para que no se confundan con el archivo cliente, ¿ya? C le voy a poner. Por lo tanto, yo voy a buscar una placa patente. Voy a preguntar esto. If PPU igual a qué, ¿con qué lo voy a comparar? Con mi objeto C recurro a la clase cliente. C punto recurro a la clase cliente. Ven que me marca automáticamente cliente, 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 cliente. A los objetos de tipo cliente. Perdón, a los atributos de tipo cliente. Pero yo necesito acceder a la PPU. Pero la PPU no está directamente en cliente. Tengo que pasar necesariamente por el objeto tipo vehículo. ¿Por qué? Porque tengo que respetar esta estructura de clase que yo diseñé aquí. Tengo con C accedo a esos atributos. Pero yo necesito el atributo PPU. Pero PPU está en la clase vehículo, por lo tanto, con C accedo a ello, punto vehículo accedo a PPU. Es decir, punto vehículo, punto PPU. Y ahí sí ya automáticamente puedo recurrir al atributo correspondiente, PPU. ¿Se entendió eso? Fíjense, con C recurro a estos atributos, pero como PPU está en vehículo y vehículo, este atributo vehículo es el atributo con el cual el cliente se comunica con vehículo, le hago C.vehículo y le digo punto PPU.
¿Entendió? Sí, profe. Y si yo quisiera buscar la fecha, tendría que seguir poniendo punto mantención, punto fecha y ahí. Exacto, punto fecha, punto día, punto mes, punto año. Ya, profe. Efectivamente. Gracias. Si esta respuesta es verdadera, ¿qué significa mis distinguidas alumnas y distinguidos alumnos? ¿Qué significa? Si esa respuesta es El correcta. cliente fue encontrado, ¿Perdón? que el cliente o la placa patente fue encontrado. Fue encontrado, efectivamente. Si ese es encontrado, fíjense lo que voy a hacer aquí. Le voy a decir, retórneme C. ¡Wow! ¿Qué es C? El iterable. El iterable y por ende es el objeto. Le estoy diciendo, devuélvame el objeto completo. Por lo tanto, si yo le digo, devuélvame el iterable, el objeto C, le estoy diciendo, devuélvame el objeto. Ya encontró el primero, da lo mismo cuál había encontrado. Encontró el primero. Me está devolviendo un objeto C de tipo cliente que trae todos estos datos. Da lo mismo. Pero a mí me interesa rescatar estos datos inicialmente. C. Pero tengo otro problema. ¿Qué pasa si yo recorro la lista? Recorro la lista y termina la lista y nunca esta respuesta fue verdadera. ¿Qué sucede? Y no avisará que el cliente no se encontró. Sí, efectivamente, al contrario. Entonces, si termina el ciclo, si encuentra retorno al tiro y termina el bloque automático, pero si termina el ciclo for y no lo encontró, le voy a decir esto, return, y les presento la sentencia none. No sé si la vieron en PChan, en Code Avenger, el none. ¿Lo vieron? No lo recuerdo, profe. Ya. No, profe. Es un retorno nulo. Retorno nulo. Es decir, devuelve un objeto es un retorno null. Revuelve un objeto nulo. En algunos lenguajes se habla de null, en otros en Python se llama none. Perfecto, listo, ya tengo mi función que me busca la PPU. Mi función se llama buscar cliente por PPU, recibe una placa patente como parámetro y busca esa placa patente en mi lista de clientes. Si la encuentra, me retorna el objeto, el iterable, y si no la encuentra, si termina el ciclo, me retorna un none, que no lo encontró. Fabuloso. Hagamos la primera opción del menú. La primera opción del menú decía esto. Decía agregar un cliente, buscar, agregar una mantención, mostrar mantenciones y modificar un teléfono. Entonces, la primera opción se va a llamar agregar cliente, perfecto. La segunda opción se va a llamar agregar mantención. La tercera es mostrar mantenciones. Mostrar mantenciones. Y me falta la opción 4. Ahí la estoy haciendo, que es actualizar fono. Actualizar fono del o la cliente. Y por último, la opción 5, finalizar. Perfecto. Y le pido que me digite una opción del 1 al 5. Tengo para la opción 5 y faltaría la opción 4. Ahí está. Opción 1, 2, 3, 4. La opción 1 la van a hacer ustedes. Hagamos la opción 2. Agregar una mantención. Para agregar una mantención, la clase pasada nosotros hicimos esto que está aquí. Agregar una mantención. Fíjense lo que hicimos inicialmente. ¿Qué hicimos? Buscamos por la mantención. O sea, tenemos lo que está agregar la mantención. Tengo todo esto que está aquí. Fíjense, voy a tomar aquí. Lo voy a cortar. Este era agregar mantención, ¿o no? Para control X y lo voy a llevar aquí.
y lo voy a pegar aquí. Pero hay cosas que yo tengo que cambiar. Por ejemplo, no necesito hacer el switch. ¿Por qué? Porque ya tengo una función que me devuelve un no o un sí. Simplemente voy a preguntar por el none nomás. Entonces, hecho aquí, en vez de pedirle el root, le voy a decir esto. PPU, ingrese PPU cliente para poder agregar la mantención. Maravilloso. Estoy ingresando la PPU del cliente. Perfecto. Con esa PPU que estoy ingresando, voy a llamar a la función que está aquí, a esa función. Y le voy a decir esto, que en la variable C me guarde buscar cliente PPU. Maravilloso. Miren lo que hice. Pedí una placa patente y estoy invocando o llamando a la función buscar cliente por root. ¿Qué está haciendo esta función? Está recibiendo una PPU y la está buscando. Les recuerdo que esta función me va a devolver un objeto de tipo cliente o un none. Entonces aquí, cuando yo llame a la función, le voy a preguntar, ¿es C igual a none? ¿Qué significa que esa respuesta sea verdadera? ¿Es C igual none? ¿Que no la encontró? Que no lo encontró. Observen que estoy preguntando si un objeto es none. Entonces yo le voy a mandar un mensaje al usuario, cliente no encontrado. Maravilloso, cliente no encontrado. En caso contrario, significa que lo encontró. ¿Me siguen? Significa que lo encontró. Por lo tanto, si lo encontró, yo voy a guardar esos datos. ¿A dónde? Aquí. Eso ya no va. Hasta luego. Esto que está aquí, le voy a hacer un control X y control V. Listo. Voy a guardar el nombre. Tengo que guardar también el root. ¿Por qué? Porque el root no lo tengo, porque estoy trabajando con la PPU ahora. C.root. Fíjense, porque el objeto viene en C. Guardo el nombre, el fono, el tipo fono, la PPU no la necesito porque la tengo ahí arriba. Guardo la marca y el año. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Lo único que hago ahora, le digo, ingréseme el detalle de la mantención, el día, el mes, el año, cree el objeto fecha, cree el objeto mantención, cree el objeto vehículo, cree el objeto cliente y guarde ese cliente en mi lista. Maravilloso. Listo. Quedó lista la primera opción. Repito. Miren lo que hago, que estoy haciendo aquí. Estoy haciendo la opción número 2, que es agregar una mantención. Cuando el usuario pincha en agregar una mantención, fíjese, le pido la placa patente del vehículo, la ingreso, llamo, invoco esa función. Esa función, ¿qué me está haciendo? Me va a recibir esa PPU y va a buscar esa PPU donde en mi lista de clientes. Si la encuentra, retorna el objeto. Si no la encuentra, es decir, cuando termina todo el ciclo, me devuelve un none. Por lo tanto, ¿qué hago yo aquí? Pregunto aquí si acaso ese objeto C es none. Si es none, significa que el cliente no lo encontró, pero si no es none, es que lo encontró. ¿Qué hago? Aquí estoy rescatando todos los datos para poder crear la mantención. Guardo el root, el nombre, el fono, el tipo fono, porque todos esos datos vienen en este objeto C. Vienen en ese objeto. El año, etc. Le pido al usuario la mantención, el día, el mes, el año, y creo los objetos, y una vez creados los objetos, los guardo en mi lista de clientes. Maravilloso. Preguntas. ¿Se dan cuenta que me evito hacer la búsqueda? Llamo a la función nomás. Punto. Ya lo vamos a probar que funcione. Maravilloso. Preguntas. Vamos ahora al mostrar las mantenciones.
Mostrar las mantenciones. También lo habíamos hecho aquí. Mostrar las mantenciones. Aquí lo teníamos. Vamos a tomar todo esto que está aquí. Lo vamos a control X y lo vamos a pegar aquí. En la opción número 2. ¡Pum! Hay cosas que hay que cambiar, obviamente. Esto se va. Y esto se va. Ya vamos a hacer algunas cositas aquí. Bien. Si la opción 3, ¿qué tendría que hacer? Nuevamente quiero mostrar las mantenciones de una placa patente. Por lo tanto, nuevamente mando a preguntar la patente del vehículo. Ahí está. Ahí está la patente del vehículo. Pregunto la patente. Les recuerdo que quiero mostrarla. Ahora quiero mostrar las mantenciones. Pido la patente del vehículo y nuevamente pregunto. ¿Es C igual none? Si es none, le digo print cliente no encontrado. Perfecto. Pero en caso contrario, significa que lo encontró. Y si lo encontró, necesito rescatar estos datos. Entonces aquí vamos a eliminar esto que está aquí. Y vamos a rescatar estos datos. Estos datos que están aquí. Control X y los pego ahí. Rescato el nombre, el fono, la PPU, la marca. La PPU no la necesito porque la tengo. Ahí está la PPU. Rescato el nombre, el fono, la marca. Listo. Esto se me va. Chao. Y le digo, imprímeme. Ah, el root no lo tengo. Tengo que rescatar el root. Root igual c.root. Ahí rescaté el root. Rescato el root, el nombre, el fono, porque estoy trabajando ahora con la PPU. Rescato el root, el nombre, el fono, en fin. Y le muestro este listado al cliente tanto, me muestra la PPU, y ahora quiero que me muestre las mantenciones de esta PPU. Y por lo tanto, tengo que mostrar esas mantenciones. Aquí no puedo hacer esto directamente porque necesito filtrar por PPU. Entonces aquí me está faltando una pregunta aquí. ¿Is PPU igual a qué cosa? A c.vehículo.ppu. Si eso es verdad, le digo muéstreme las mantenciones. Y con eso queda lista, hecha la opción número 3. Fíjense cómo yo la reduje al tiro, gracias a esta función que acabamos de crear aquí. Fíjense cómo se redujo el código de una manera impresionante. Fíjense, ¿se acuerdan un tremendo código que tenía? Fíjense cómo se redujo. Pregunto por la PPU, le pido al usuario, busco esa PPU si está en mi lista, pregunto que si la función me devuelve un none, es porque no está el cliente, y si está, le digo, rescáteme los datos, muéstreme el cliente, y por último, ¿qué cosa? Muéstreme solamente las mantenciones de ese vehículo. Maravilloso. Maravilloso. Ese era el buscar las mantenciones. Veamos ahora la otra opción, que es actualizar el fono de un cliente. Pero cuidado, se me puede dar el caso que tenga un cliente con más de un vehículo. Perfectamente puedo tener un cliente con más de un vehículo. Por lo tanto, yo ahora ya no me sirve buscar por la PPU, tendría que buscar por el root. Entonces, eso me lleva a crear otra función que se llame buscar cliente por root. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar ahí. Buscar cliente, pero este es por root. Vamos a buscar por root. Y va a recibir un root. Recibe un root. Hago lo mismo, C, y pregunto, ¿es root igual a C.root? Si esa respuesta es verdadera, significa que encontró el root en mi lista. Le retorno el objeto. Y si no, ¿qué hago? Le digo none. La misma función expresada de otra manera. Aquí busca por el root, por la PPU, y aquí busca por el root del cliente. Tú decides por qué buscar. Puedes buscar por un ID, puedes buscar por una clave primaria, por una clave secundaria, foránea, tú ves cómo lo buscas. Maravilloso. Por lo tanto, aquí, cuando yo haga este método que está aquí, haga este método, que necesito que modifique, que estábamos aquí,
Modificar el fono a un cliente. Vamos a copiar todo esto que está aquí. Y vamos a hacer aquí. Vamos a copiar todo esto que está aquí. Control X. Y fíjense cómo se va a reducir. Lo vamos a pegar ahí. Control V. Pido el root. Ingrese el root del cliente. Perfecto. Guardo en un objeto C. Le digo, búsqueme por root. Y le mando el root. Fíjense que ahora estoy llamando a la función buscar cliente por root. Y hago la misma pregunta. Le digo esto. If C igual none. Si esa respuesta es verdadera, significa que el cliente no existe. Le mando un mensaje, cliente no existe. O no encontrado, como ustedes gustan. Pero en caso contrario, si existe, ¿qué hago? Guardo el nombre de ese cliente. Guardo el nombre de ese cliente como corresponde. ¿Ya? Guardo el nombre del cliente y esto se me va, chao, y le digo cliente encontrado, no es necesario, y ingrese el nuevo número telefónico de nombre. Ahí está. ¿Y qué es lo que hago? Recorro la lista y cambio el teléfono. Eso lo mantengo y eso no lo voy a mostrar. Y listo. Ha quedado listo el ejercicio de esta solución que ustedes están viendo acá. Veamos si funciona. Aquí me está reclamando. ¿Dónde está reclamando? Ah, todo esto, chao. Ahí. Ahora sí. Todo eso, chao. Fíjense cómo reutilicé el código. Veamos. Les recuerdo que el auto es XXI33, root 1122 y tengo el teléfono correspondiente. Vamos a ejecutémoslo. Ejecutamos. Veamos. Ya. Vamos a abrir ahí un poquito más allá y vamos a ir. La opción 1 les recuerdo que es tarea. Ahí está el tremendo mensaje. Eso la hacen ustedes. Opción 3. Mostrar mantenciones. PPU el cliente. Voy a ingresar cualquier PPU. Ahí está. ¿Ven? Me dice cliente no encontrado. Ya. Vamos de nuevo a la opción 3. Mostrar las mantenciones. Le digo XXI 33. Miren qué maravilloso. Cliente Eliseo Ruth Hyundai. Y ahí están las mantenciones del vehículo. Agreguémosle una mantención a este vehículo. Opción 2. Agrego mantención. PPU del cliente. Voy a ingresar cualquier cosa. Cliente no encontrado. Y agreguemos de nuevo. 2. XXI 33. Me dice, mantención de realizada. Pongamos que sea un afinamiento. Afinamiento. ¿Cuándo se la hizo? Hoy día, 19 del 10 del 2021. Perfecto. Mostremos las mantenciones y veamos si realmente la agregó. Opción 3. Digo, muéstrame XXI 33. Ahí está afinamiento. Hagan cuenta que ustedes, esto después lo vamos a estar trabajando con una base de datos. Opción 4. Actualizar fono del o la cliente. 4. Me pide ahora el root del cliente. Voy a ingresar cualquier root. Me dice cliente no existe. Agreguemos de nuevo. Actualizar fono. El 11223344-5. Me dice nuevo número telefónico de Eliseo. Voy a poner el 922446688. Ese es mi nuevo número telefónico. Perfecto. Supuestamente lo cambió, aunque podría haberme mandado un mensaje. Ya teléfono actualizado, fono actualizado correctamente. Veamos si efectivamente lo actualizó. Mostremos las mantenciones de ese cliente. XXI 33. Y miren, está cambiado el teléfono de Eliseo. Opción 5. Hasta la vista, baby. Proceso finalizado. ¿Les gustó? ¿Qué les parece? Preguntas. Don Brian, buenas noches.
Bueno, está bueno. Bueno. Sí que está bien ordenado y que hay que ser bien consecuente al momento de crear el main porque es como que la mayor parte del trabajo se va a concentrar en el main. Por supuesto, tú el main hace trabajar los modelos de clase, efectivamente, José. Después, obviamente, no vamos a trabajar con lista de clientes, vamos a trabajar con actualización de datos. Probablemente trabajemos con una lista, traigamos los datos de una tabla, una base de datos, las llevemos a una lista y después actualizamos la lista y después la lista la vaciamos de nuevamente en la base de datos, también una alternativa. Pero son muchas cosas que tenemos que ver ahí, muchas cosas. Yo, como les dije, yo creo que calculo la segunda semana de noviembre vamos a estar ya trabajando inicialmente con base de datos. Bien, preguntas. ¿Estamos bien? Patricio, cuéntame cómo estuviste. José me puso mano arriba. Jorge, ¿cómo estuvimos? Javiera, Brian. Bien, 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 se ve bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Jorge Luis. ¿Me Ningún contestaste? problema, profe. Perfecto, ya. Cerremos aquí. Ya. Les recuerdo la otra tarea. Ya les voy a enviar esto, chiquillos, ya les voy a enviar. Vamos a crear un nuevo packet. Le vamos a llamar ejemplos 13-ejercicio tipo EVA 2, pero aquí es con herencia y dependencia. Veamos. Ejercicio. Les recuerdo un poquito lo que les pedí la clase pasada. ¿Qué les pedí la clase pasada? La clase pasada les pedí lo siguiente. Que elimináramos esa dependencia y la cambiáramos por una herencia. Ahí está. Que elimináramos esa dependencia y la cambiáramos por una herencia. Maravilloso. Esa dependencia la vamos a mantener y esa la eliminamos y ahora hacemos una dependencia desde el main a la última clase hija, que es lo ideal porque si yo apunto a la última clase hija, puedo apuntar y trabajar hacia arriba. Eso es lo fundamental del main. Eso es lo importante. Lo cual no significa que el main no pueda apuntar exclusivamente a vehículo o a cliente. Eso no es impedimento por si acaso. Entonces la pregunta ahora que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a crear este modelo de clase. Entonces vamos a ir, el orden de crear estas clases les dije, primero cliente, después vehículo, después fecha. ¿Por qué fecha primero? Por esto. Aquí tengo la clase, primero vamos a crear cliente, después esta clase padre, vehículos, clase hija, segunda clase hija, mantención, no la puedo crear mantención porque tengo que crear fecha, porque tengo una dependencia primero, y después hago el main. Yo voy a hacer todo esto que está aquí, pero el main va a ser exclusivamente de ustedes. Veamos lo siguiente. Vamos a minimizar aquí y vamos a crear ejemplo 3. Vamos a crear la primera clase que está aquí. Vamos a copiar esa clase con cliente y la vamos a llevar aquí, acá. Creamos cliente y ¿cuál es la única diferencia de cliente? Es que ya deja de existir el atributo vehículo. ¿Por qué? Porque este pasa a ser una clase exclusivamente padre. ¿Se entiende eso, chiquillos? Ya no la forma que se va a comunicar cliente con vehículo va a ser a través de una herencia, no a través de una dependencia. Entonces, por ende, desaparece esto también. Hasta luego. Ahí está. Dejo solamente el root, el nombre y el fono. Nada más. ¿Se entendió? Comparémoslo con la otra clase cliente, la que está aquí. Observen lo que está aquí. Ahí está la otra clase cliente. ¿Cuál es la diferencia entre esta clase y esta clase? El atributo vehículo. Ya no tengo esta dependencia. No tengo esta dependencia. ¿Por qué? Porque ahora vehículo va a heredar de cliente. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. ¿Los demás? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. ¿Se entiende? Chao.
Listo. Ahora voy a hacer la clase, la segunda clase, la primera clase hija o la segunda clase en esta que es vehículo. Copio, control C y la pego acá. Ahí está. Estoy copiando vehículo. ¿Qué tengo que tener como precaución en vehículo? Ahí está. Ahí sí. Vehículo. Vehículo. ¿Qué diferencia tengo que tener aquí en vehículo? Desaparece el atributo mantención. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece mantención? Les explico al tiro. Desaparece esto. Solamente me queda PPU, marca y año. ¿Por qué desaparece ese atributo? Porque ahora la comunicación, entre vehículo y cliente, entre vehículo y mantención es a través de una herencia. Por lo tanto, desaparece ese atributo. Ya no existe esta dependencia. Vehículo. Pero sí tengo que crear una herencia. Por lo tanto, le tengo que decir vehículo hereda de cliente. Y me marca error. ¿Por qué me marca error? Porque tienes que identificar el packet donde está esa clase. Entonces le decimos esto, from, desde el packet ejemplo 13, punto, cliente, herédeme la clase cliente. Ya. Y automáticamente me marca error aquí, porque me dice que tengo que actualizar lo que se llama la sentencia super aquí. Entonces aquí, vamos a ir aquí y vamos a, miren lo que hace el PyCharm, me ayuda. Pincho ahí y le digo add superclass. ¡Pum! Listo. Me soluciona el problema al tiro de una. ¿Qué es lo que hizo? Captura los datos de esta clase que están aquí. El orden da lo mismo, todo depende de cómo tú trabajas. Pero a su vez también tiene los datos de la clase padre. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Entendió? Estamos bien. Perfecto. Ya. Vamos ahora. Estamos listos ahí. Ahora vamos a hacer la clase mantención. No puedo hacer mantención porque primero tengo que hacer fecha. Entonces voy a copiar esta clase. Control C y la voy a pegar aquí. Control C y la pego aquí. Control V. Ahí paste. Perfecto. No me la copió nada. Copiar. Pum. Pegar. Ahora sí. Me copió la clase fecha. La clase fecha no tiene ningún cambio. 0.0. Porque esta es una clase piola. No hace absolutamente nada esta clase. Pero sí tengo que tener cuidado con la clase mantención. Ahora vamos a hacer mantención. Copiamos y pegamos aquí. Ahí está la clase mantención. ¿Ya? Y la vamos a poner aquí. Aquí arriba la vamos a ver. Ahí está mantención. La clase mantención tiene que heredar de vehículo. ¿Ya? No desaparece el atributo fecha. ¿Por qué? Porque les dije yo que esa instancia la vamos a mantener. Esa instancia se mantiene. Pero sí me falta que mantención herede de vehículo. Entonces le vamos a decir esto. Vehículo. Por ende, me marca error porque no tiene la importación correspondiente. Entonces le decimos desde el packet ejemplo 13 punto vehículo, impórteme vehículo. Y automáticamente me desaparece el error, pero me aparece automáticamente el error aquí. ¿Por qué? Porque me dice que falta agregar el super. Y eso lo hago aquí. Home, app super. Y listo. Automáticamente esta clase hija recibe el detalle y la fecha. Ojo, este es un objeto, no se olviden que eso es un objeto. Ya recibe la PPU, la marca y el año, que son de la clase mantención, de la clase vehículo, y recibe el root, el nombre, el fono, el tipo fono de la clase cliente. Maravilloso. Fíjense cómo cambia el modelo. Automáticamente. Es lo mismo, pero hecho con herencia. Exactamente lo mismo, pero hecho con herencia. Más que lo mismo, no es lo mismo en realidad. Es la misma funcionalidad. ¿Qué me estaría faltando aquí ahora? Hacer el main.
Python file y hacemos el main correspondiente de esto. El main, ¿con quién se va a comunicar? Con la clase mantención. Con esta clase que está aquí. Con la clase mantención se tiene que comunicar el main. Con esta clase que está aquí, con mantención. Por lo tanto, aquí yo debería crear un atributo de tipo mantención. Main es igual a mantención. Oh, no está la clase. La importo. From, desde el paquete ejemplo 13, punto, mantención, impórteme mantención. Perfecto. Ahí creo y ahora le digo man es igual una mantención. Ya, paréntesis y tengo que empezar a agregar los atributos. Cuidado que ese atributo fecha es una instancia. ¿Cómo hago eso? No lo sé. No lo sé porque esto queda de... Maravilloso. ¿Qué les pareció? ¿Cómo estuvo el ejercicio? 2 ejercicios. La próxima clase vamos a terminar este ejercicio y además de eso vamos a hacer este ejercicio que también vamos a empezar a hacer este ejercicio. Que van a ser los 3 ejercicios que vamos a hacer con los cuales vamos a prepararlo para la prueba 3. Vamos a hacer ese modelo de clase que está ahí. ¿Ya? Que este es el que yo les pedí a sus compañeros en semestres anteriores, pero que lo tenían que hacer en Java. Es el mismo modelo, pero lo tienen que hacer en Python. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. Bien, tenemos eso. Voy a cerrar esto. Chao, 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 chao. Ahí cierro. Voy a cerrar el archivo. Close Project. Maravilloso. Cierro el Python. Me voy a la carpeta de ustedes, que ustedes son la sección C2. La sección C2, Ingeniería Informática. Añadir al archivo. Perfecto, sí. Aceptar y lo copio en la carpeta de ustedes. Aquí está el team. Ahí está la carpeta de ustedes. Ahí está. Con lo último actualizado. Maravilloso. Ya. Voy a descargar la asistencia. Ya. Jóvenes, modalidad a partir de ahora. 1, trabajar en la tarea que le acabo de decir. Esta tarea de que completar el main. Hacerlo con un menú, obviamente. Hacer un menú con el main. Y completar también la tarea la anterior, que faltó la opción 1 del menú, de agregar lo que se llama un cliente y una mantención. Modalidad de trabajo. Yo no voy a cerrar la clase ahora, voy a cerrar solamente la grabación. Voy a cerrar, entonces les voy a pedir que se desconecten y voy a dejar a un alumno conectado solamente, el que yo ya voy a indicar, y estén atentos al chat. Estén atentos al chat, porque te voy a pedir, ya Patricio, conéctate, entonces te entras de nuevo a la clase. Lo voy a interrogar, se desconecta y después voy a llamar a José Andrés, después voy a llamar a José Luis, a Jorge Luis, a Javiera y a Brian. Dígame, don Jorge Luis. Profe, mencionó que el trabajo que viene después era la evaluación 3. La evaluación 2. Evaluación 2. La versión que estamos en la 1. La evaluación 2 es un modelo de clase. La versión 3 es el modelo de clase con base de datos. Y la evaluación 4 es una tarea. Es una tarea donde tienen que realizar un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Detengo grabación. Ya. Dejen ver.